¿Qué tal, apreciados amigos, apreciadas amigas? Les saluda Uciel Iván para tener este primer encuentro con notas de estudiante, donde uno va aprendiendo y uno va reconociendo varios aspectos que de inicio no parecen tener importancia, pero que al paso del tiempo uno va comprendiendo que es así, sobre todo en la práctica, que la teoría nos ayuda en ciertos parámetros y que la práctica tiene también su lugar dentro del aprendizaje. Uno nunca terminará de aprender definitivamente. Cada terapia, cada sesión es psicológica, dentro de las diferentes magnitudes que se presentan al profesional de la salud en psicología, pues siempre va a tener diferentes aspectos que atender, sobre los cuales tratar y aprender. Y uno mismo se va conociendo también en cada oportunidad de atención. Así que he de iniciar esta serie de notas de estudiante con este que he titulado, esta nota, este trabajo, titulado Más allá de una relación amistosa, el respeto absoluto al tratamiento psicoterapéutico a favor total del paciente. Importante esto dentro del marco del tratamiento psicoterapéutico a favor total del paciente. Así que cuento lo siguiente de mi primera maestra en psicología, una doctora colombiana de vasta experiencia, que no solamente está dentro de la psicología, sino que también tiene un, una experiencia de 40 años ya en lo que tiene que ver con terapia de audición y lenguaje, y es recientemente doctor en educación. A la vez tiene un centro donde dirige a un equipo de profesionales en audición y lenguaje y en psicología en su centro de atención, en el área donde ella vive, y que en teoría y en práctica he ido aprendiendo inicialmente con ella, posteriormente dentro de los estudios que se reciben en la universidad, para poder entender mucho más acerca de lo que es este gran campo de la psicología principalmente, y que he de resumir enseguida esta experiencia personal particular. Así que la psicología profesional en sesión hace neutro de sentimientos, emociones, afectos y actitudes al terapeuta comprometido con su profesión. Este es el resumen, el que he de desarrollar en esta presentación. La psicología profesional en sesión hace neutro de sentimientos, emociones, afectos y actitudes al terapeuta comprometido con su profesión. Muchos pacientes, varones, al entrar en contacto con la respetable doctora, crear un vínculo afectivo que estorbaría por completo el desarrollo del tratamiento psicoterapéutico, y como eficiente profesional en su trabajo, ella de inmediato se encarga de poner la situación en claro para beneficio real del paciente en frases como: no puedo unirme al grupo que propones, grupo creado por el paciente solo para él y ella, porque no ayuda al proceso. Ella le informa al paciente. O cuando le preguntan: ¿estás casada? ¿Tienes hijos? O algo de su vida personal. Ella responde de modo retórico: ¿ayuda a tu proceso saberlo? Y confirma enseguida que nada ayuda a tu proceso saber sobre mi vida personal. También, cuando alguna paciente la invita a alguna fiesta o evento particular, ya sea una boda, un cumpleaños, una graduación, una comida o cena, la doctora cordialmente descarta la posibilidad
de su asistencia, agradeciendo la invitación. Además, la doctora sabe bien evitar la dependencia de los pacientes, situación que a menudo se tiene que regular con ellos. Al principio me parecía divertido ver cómo resolvía las situaciones la doctora, pero al ir conociendo más el porqué de esta forma categórica de regular a sus pacientes, entendí el fondo de su esmerada conducta profesional. No áspera ni cortante, pero firme, respetuosa y atenta, siempre amena. Gracias a este persistente ejemplo, para mí, ahora es asunto de la más alta seriedad. La doctora tiene siempre presente su compromiso de ser psicóloga en toda la extensión de la palabra, con sus más de 20 años de experiencia en psicología clínica. Y con el pasar del tiempo, en mi estudio y formación personal como profesional, encontré un nutrido sustento académico que confirma la práctica que observé de la apreciada maestra en psicología y otras áreas del saber. Enseguida, la siguiente muestra de sustento será presentada y reflexionada a fondo para descubrir los alcances prácticos en favor de los pacientes, de la seriedad, del compromiso profesional de los psicoterapeutas. Vamos al sustento. Aunque se adscribe a una mirada pluralista e indogmática en las modalidades psicoterapéuticas, es decir, estima adecuada la variedad de enfoques psicoterapéuticos, el autor que cito enseguida es Lopera Echavarría, en el año 2017. Él se llama Juan Diego Lopera Echavarría, quien hizo un artículo de los varios materiales académicos que he encontrado. Voy a presentar este, como viene en la revista CES Psicología, y que está la fuente bibliográfica, y de lo que aquí se ha de plantear, aquí está en la referencia, en la lista de referencias. Así que es muy apropiado este artículo, de allí que seleccioné lo que para la ocasión, el tema que estoy presentando acá, desde la experiencia, pero también desde esta fundamentación de parte de Lopera Echavarría en el año 2017, se compagina extraordinariamente bien, convergen plenamente lo que yo aprendí de la doctora, de la primer maestra en psicología que tuve, y también dentro del campo académico, ya en referencias bibliográficas, cito a lo que es esta parte de fragmentos que vienen al caso. Trata en el artículo Lopera Echavarría más de lo que yo voy a presentar aquí, pero he seleccionado los párrafos donde yo noto el sustento para esta práctica que aprendí de parte de la doctora colombiana en este escrito también de un colombiano, al parecer, Lopera Echavarría. Así que bien, vamos a notar lo siguiente, que Lopera Echavarría acepta la existencia relacional entre la psicología y el psicoanálisis, así como la derivación de ambas en la psicoterapia. Y comienza aquí a ser citado de mi parte lo que tiene que ver con párrafos especiales, directos, al punto de lo que aquí deseamos tratar. Freud consideraba que todo abordaje del alma digno de consideración debía basarse en un proceder rigurosamente científico, definitivamente. Eso es lo que consideramos varios de nosotros también dentro de este ramo, de este campo, de la psicología psicoanalítica. Así que Freud consideraba que todo abordaje del alma digno de consideración debía basarse en un proceder rigurosamente científico. Afirmó que el psicoanálisis es un método de investigación, un instrumento neutral
como lo es, por ejemplo, el cálculo infinitesimal. Y cita a Freud, viene la bibliografía allí conforme la citó Echavarría en lo que es el trabajo que presentó a través de esta revista de psicología muy especial, muy importante, definitivamente. Así que pues tenemos aquí estas alusiones precisamente a método de investigación, a instrumento neutral, refiriéndose al psicoanálisis, y lo ejemplifica al cálculo infinitesimal, en el cual también hay observación de las funciones continuas con respecto a variables que intervienen en su estado. Así que son observaciones, es un método de investigación precisamente, así como lo es el cálculo infinitesimal. Sigue diciendo, lo definió, o sea que Freud definió al psicoanálisis también como un método de investigación de procesos anímicos inconscientes, así se refirió. Y es lo que comprendió Echavarría. Así que Freud definió el psicoanálisis como un método de investigación de procesos anímicos inconscientes, una terapia fundada en esa investigación y un conjunto de conocimientos psicológicos ganados por ese camino. Interesante. Así, de acuerdo a Lopera Echavarría, 2017, el dispositivo terapéutico freudiano consistió en un artificio metodológico, o sea, en una confección metodológica. De acuerdo a Ramírez, 1991, fundamentado en cuatro elementos, que son los siguientes: asociación libre, es decir, verbalización. Este es el primer punto. Verbalización en psicoanálisis. Así que el segundo tiene que ver con atención flotante, con la escucha analítica y el análisis y manejo de la transferencia, es decir, vínculo o relación paciente-analista. Número 4, interpretación, referente al conjunto de intervenciones por parte del analista hacia el analizante, hacia el paciente. Muy bien. Ampliando lo anterior, esto lo hemos de volver a encontrar dentro de la serie, pero al menos para que vaya quedando para ti, si eres de los que va iniciando o los que ya tiene ciertas nociones, podamos juntos ir implementando más al escuchar los términos. Ampliando lo anterior, Lopera Echavarría, 2017, también dice lo siguiente: la mayoría de psicoterapias psicoanalíticas dan vital importancia a un trabajo de revisión exhaustiva de la existencia del paciente, un proceso en el que se busca la modificación subjetiva más radical posible, lo que llamamos psicoterapia ascética. Hemos entendido la palabra ascesis no en el sentido cristiano de renuncia y mortificación, sino en el del despliegue del propio ser, que comprende la puesta en juego de las potencialidades y la elaboración constante de sí, mediante un cuidado de la propia alma. Es decir, que el paciente pueda desenvolverse apropiadamente para poder trabajar en su caso. De acuerdo a esto, a Foucault, 2002 y 1993, Lopera, 2016, Lopera Ramírez,
y otros 2010, y Ramírez y otros 2015. En Freud, este propósito es claro. En las propuestas derivadas de Klein, Bion, Anna Freud, Ferben, Winnicott, Kohut y otros, se busca que la relación terapéutica pueda crear las condiciones más favorables posibles para que el paciente pueda desplegarse partiendo, si es el caso, de ese punto en el que su desarrollo fue perturbado y su auténtica personalidad o su auténtico self o sí mismo o su yo puedan expresarse naturalmente. El énfasis puesto cada vez más en las relaciones de objeto tempranas, según Kernberg, muestra un trabajo exhaustivo que contempla no solo las experiencias presentes de la vida del paciente, el aquí y ahora, sino también las vivencias más arcaicas de la infancia. Gantrip, refiriéndose al psicoanálisis en tanto tratamiento, sostiene que en este se buscan resultados radicales mediante una exploración analítica profunda y cabal. Miller propone una diferencia entre psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis puro como tal, que es una investigación, como hemos notado, un método de investigación de lo arcaico del paciente en el subconsciente y aplicado a la psicoterapia. La psicoterapia, de parte del terapeuta que la practica, debe tener estas nociones, le hace bien o le viene bien en caso que el analizante o el paciente corresponda a esta metodología. Hay varias metodologías, hay varias formas de abordar según se llegue a determinar. Pero hablando de quienes ya están dentro del psicoanálisis, cuando ya viene el momento de la psicoterapia, que es un intercambio donde se da ya una forma de relacionamiento terapeuta analizante o paciente, se le ayuda a hacer ese análisis al paciente y se va internalizando en una forma siempre objetiva, manteniendo lo que es la esencia del trabajo en terapia. Con el paciente lo que se está destacando se inicia así de manera neutra, como se está destacando, porque se requiere, porque precisamente se necesita este trabajo exhaustivo, donde el énfasis está en las experiencias no solamente del presente, sino de las vivencias pasadas de la infancia del paciente o de la paciente. De allí que el psicoanálisis es un tratamiento en el cual se están buscando resultados radicales mediante una exploración analítica, que es una definición del psicoanálisis, profunda y cabal. De allí que el analista, el terapeuta, el psicólogo, la psicóloga, debemos mantenernos en un margen dentro de las observaciones para que pueda venir el paciente a poderse desarrollar. Así que se propone una diferencia entre psicoanálisis por parte de Gantrip, un autor de este campo, y de la psicoterapia, que es ya el acceso dentro de un ir y venir, de una correspondencia objetiva siempre por parte del profesional, permitiendo y no estorbando al analizante, sino siempre acompañando, señalando que esta última, o sea, la psicoterapia, no tiene en cuenta el goce, es decir, cuando se encuentra el paciente en una repetición que no va más allá
de lo que se espera en el psicoanálisis, de aclaraciones, sino que entra en un estado de repetición. Son términos que estamos escuchando recién en esta serie, aquí en este apartado, y que vamos a poder seguir profundizando acerca de estas terminologías, porque hay varios puntos que en el psicoanálisis parecen que fueran coloquiales y no, son términos como este del goce, para quien ya conoce psicoanálisis, que no necesariamente se está refiriendo a un éxito, sino más bien a algo que necesita salirse de este goce, porque cuando llega el paciente a una repetición, a ese goce dentro de la repetición, cuando el yo no está cooperando finalmente o dentro del proceso del desarrollo en el caso que se esté tratando, cuando hay un goce, eh, hay que ser muy prudentes para poder permitir en terapia que se pueda salir de este goce y se pueda proceder a un desenvolvimiento más nítido para el paciente de su verdadera situación y no se quede en una mera repetición de los sucesos, porque es una forma de manifestación del yo, de no acceder. A veces cuesta trabajo poder ingresar al inconsciente dentro de lo que es esta materia del psicoanálisis. Estamos relacionados con esta terminología. Así que bueno, tratando de no entrar mucho en estos detalles técnicos para poder proceder, queda claro que esta diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia nos ayuda a entender que la psicoterapia no tiene en cuenta el goce y en consecuencia deja intacta la idea de omnipotencia del otro, incluso la preserva. Así que yo aquí apunté, se mantiene la individualidad del paciente y no se mezcla la personalidad del terapeuta en el caso, pues es propio del paciente. Esta es la otra parte, lo que corresponde al terapeuta. Bien, la tendencia ascética no desconoce la importancia de que los síntomas y problemas específicos puedan resolverse. Es que se tienen que resolver, pero antes se tiene que tener una preparación del analizante, del paciente. No obstante, le da más énfasis a ese cambio psíquico profundo. Y esto es para subrayar, porque lo considera correlativo con un modo de vida más acorde con las posibilidades del paciente. En ocasiones, esa ascesis, o sea, esa compenetración que permite el desarrollo de la persona, del analizante, del paciente, esa ascesis lleva a que el paciente reconozca sus limitaciones, capacidades, elecciones, y aunque no necesariamente esto hace la vida más confortable, sí más consonante o más acorde o más de acuerdo con su ser, más armónica con su subjetividad, y se va comenzando a entender a sí misma o a sí mismo, a interpretarse también con este acompañamiento terapéutico del analizador, del analista. De esta forma, Lope de Chavarría dice, Freud en ocasiones consideró importante el papel de la teoría para la comprensión de un caso. No obstante, en la descripción que hace de la técnica de la atención flotante, muestra con claridad que el analista debe escuchar suspendido en lo posible sus propias expectativas y sus concepciones teóricas previas, pues de lo contrario nunca hallará nada nuevo, porque siempre estará alineando
a teorías el caso que llega para atender y se van a manipular las cosas por parte del analista y no. Fíjense cómo descifra aquí muy bien el objetivo de esta presentación. La técnica de la atención flotante muestra con claridad que el analista debe escuchar suspendiendo en lo posible sus propias expectativas y sus concepciones teóricas previas, pues de lo contrario nunca hallará nada nuevo. A esto me refería con precisamente lo que es el resumen que hice en el aprendizaje personal. La psicología profesional en sesión hace neutro de sentimientos, emociones, afectos y actitudes al terapeuta comprometido con su profesión, por estos detalles precisamente que logró entender Freud. También, de acuerdo a Lopera Echavarría, el analista resistirá la tentación de amoldar su entendimiento del paciente a preconceptos teóricos rígidos, ya procedan de la teoría de Klein, de Rank, de Jung, de Adler, del analista clásico o incluso, ¿por qué no?, de la psicología del sí mismo, hasta que haya podido captar con más precisión la necesidad esencial del paciente y transmitirle ese entendimiento mediante una interpretación más correcta. Esto de acuerdo a Kohut, como viene en la bibliografía. También con Lovera Echavarría pasamos a otras cuestiones que tienen que ver con la relación terapéutica. Precisamente de esto se trata todo esto que estamos estudiando. Se está tomando en cuenta esta situación de lado a lado y estamos precisamente a mitad de lo que es este estudio, así que vamos a quedarnos aquí en la mitad de esta primera parte y vamos a presentar posteriormente la segunda parte de este tema, de notas de estudiante con relación a lo que es más allá de una relación amistosa, el respeto absoluto al tratamiento psicoterapéutico a favor total del paciente. Hasta pronto.